La hormiga que soñó con ser reina. En un pequeño hormiguero, escondido bajo las raíces de un viejo árbol, vivía una hormiga princesa como cualquier otra. Trabajaba sin descanso, llevando hojas, cuidando de las crías y limpiando los túneles. Pero en su corazón guardaba un sueño. Algún día quería convertirse en la hormiga reina. No sabía que era una princesa, tenía las alas hermosas, pero aún no entendía su destino. Un día, mientras llevaba una miga de pan al almacén, escuchó a un grupo de obreras hablando en voz baja. ¿Qué pasará ahora que la reina ha muerto?, preguntó una hormiga joven, con preocupación en su voz. Sin una reina, no habrá nuevas hormigas. Debemos elegir a una nueva, pero no será fácil. Solo una puede ser reina, respondió otra, más vieja y sabia. La hormiga princesa sintió una chispa de esperanza en su corazón. Este era su momento. Se acercó al grupo y dijo con determinación: Yo quiero ser la reina. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger nuestro hormiguero. Las otras hormigas la miraron con curiosidad. Una de ellas, más escéptica, preguntó: ¿Y qué te hace pensar que eres la adecuada? Ser reina no es solo un título, es una gran responsabilidad. He visto todo estos años. Sé cómo cuidar de las crías, cómo organizar el trabajo y cómo defender nuestro hogar. Estoy lista, respondió la hormiga princesa. Las obreras se miraron entre sí y finalmente asintieron. Muy bien. Te daremos una oportunidad. Pero recuerda, ser reina no es un camino fácil, dijo la hormiga más vieja. La hormiga princesa comenzó a prepararse. Comía más que las demás para estar fuerte, practicaba defenderse de los peligros y aprendía todo lo que podía sobre cómo liderar un hormiguero. Un día, mientras descansaba en uno de los túneles, una de sus compañeras se acercó y le dijo: He visto cómo te esfuerzas. Creo que serías una buena reina. Pero, ¿estás segura de que quieres esto? Ser reina significa sacrificar tu libertad. Lo sé. Pero si puedo ayudar a nuestra colonia a sobrevivir, estoy dispuesta a hacerlo, respondió la hormiga princesa. Finalmente, llegó el día de la elección. Varias hormigas se presentaron como candidatas, pero nuestra hormiga se destacó por su fuerza y sabiduría. Después de una serie de pruebas, las obreras decidieron que ella sería la nueva reina. Lo lograste. Ahora eres nuestra reina, dijo una de sus amigas, emocionada. La hormiga reina sonrió, pero sabía que su trabajo apenas comenzaba. Los primeros días como reina fueron agotadores. La hormiga reina pasaba horas y horas poniendo huevos, asegurándose de que el hormiguero tuviera suficientes hormigas para sobrevivir. Un día, mientras descansaba brevemente, una de sus hijas se acercó y le preguntó: Madre, ¿por qué trabajas tanto? ¿No podrías descansar un poco? No puedo. Si no pongo suficientes huevos, nuestra colonia no sobrevivirá. Es mi deber, respondió la reina con un suspiro. La hija asintió, pero en su mente comenzó a surgir una idea. Si su madre era la reina, ¿por qué ella no podría serlo también? Con el paso de los días, las hijas de la reina comenzaron a competir entre sí. Una de ellas, la más fuerte, se acercó a su madre y dijo: Madre, creo que yo sería una mejor reina que tú. Soy más joven y más fuerte. La hormiga reina la miró con tristeza. Ser reina no se trata solo de fuerza. Se trata de sabiduría, de sacrificio y de amor por la colonia, dijo. Pero la hija no quiso escuchar. Pronto, las otras hermanas también comenzaron a competir. Una de ellas, más astuta, intentó sabotear a sus hermanas para ganar ventaja. Otra, más valiente, desafiaba a las demás en combates. La hormiga reina observaba todo con tristeza. Un día, llamó a sus hijas y les dijo: ¿Por qué se pelean entre ustedes? Todas son importantes para la colonia. Si trabajan juntas, serán invencibles.
Pero las hijas no la escucharon. Cada una quería ser la reina y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Finalmente, llegó el día en que la hormiga reina debía dejar el trono. Una de sus hijas, la más astuta, fue elegida como la nueva reina. La hormiga reina, ahora una simple hormiga, se acercó a su hija y le dijo: Recuerda, ser reina no es un privilegio, es una responsabilidad. Cuida de vuestras hermanas y no olvides que el verdadero poder está en el corazón. Con el paso de los días, las obreras dejaron de atenderla. Ya no era su reina y, sin su trono ni su propósito, se volvió débil. Sabía que su tiempo en el hormiguero estaba llegando a su fin, pero esperó su destino con tranquilidad. La nueva reina emocionada, pero en sus ojos se veía la ambición. La antigua hormiga reina suspiró, sabiendo que el ciclo se repetiría. Ser hormiga reina no es un privilegio, es un sacrificio. Mientras todos trabajan en libertad, ella queda atrapada en su trono, poniendo huevos sin descanso, viendo cómo sus hijas compiten por un destino igual de solitario. Este cuento nos enseña que, aunque a veces deseamos ser los mejores o los más importantes, lo que realmente cuenta es trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Ya sea en un hormiguero o en nuestra vida diaria, recordemos que todos somos parte de un equipo y que, unidos, podemos lograr grandes cosas. Hasta la próxima aventura.